Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy aquí lista para derramar todo el té como siempre sobre los últimos dramas del mundo del espectáculo turco. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a hablar de uno de los solteros más codiciados de Turquía, el mismísimo Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ya superó a Hande Erçel. Y la respuesta, mis queridos, es un rotundo tal vez. La verdad es que el corazón es un territorio complicado, y más aún cuando está bajo el escrutinio constante de los medios y los fans. Pero los rumores, las indirectas y las fotografías que han estado circulando en las últimas semanas nos indican que podría haber una nueva musa inspiradora en la vida de nuestro Kerem. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de Kerem Bürsin, vamos a analizar las pistas, a conectar los puntos y por supuesto, a especular un poquito. Vamos a hablar de su relación con Hande, lo que significó para él, los motivos de su ruptura y, lo más importante, vamos a analizar a fondo a la mujer que podría estar ocupando ahora un lugar especial en su corazón. Antes de empezar con el jugo jugosito, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el chisme, la farándula y todo lo relacionado con las celebridades turcas, asegúrense de suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre la información más reciente, los rumores más candentes y por supuesto, mi opinión, que sé que les encanta. Así que sin más preámbulos, empecemos. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación floreció rápidamente, convirtiéndose en la pareja del momento. Los fans estaban absolutamente enamorados de ellos, los apodaron Anker y los seguían a todas partes. Compartían fotos adorables en sus redes sociales, se declaraban su amor públicamente y parecían ser la pareja perfecta. Viajaban juntos, asistían a eventos juntos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. La verdad es que era difícil no sentir envidia al verlos tan felices y enamorados. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular a principios de 2022, y aunque ambos intentaron negarlos al principio, finalmente confirmaron su ruptura unos meses después. La noticia devastó a los fans de Anker, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. ¿Pero qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué se rompió el amor entre Kerem y Hande? Pues bien, como suele suceder en estos casos, la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero hay varios rumores y teorías que han circulado en los medios y entre los fans. Una de las teorías más populares es que la presión mediática fue demasiado grande para ambos. Estaban constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y eso pudo haber afectado su relación. Además, ambos son personas muy ocupadas, con agendas llenas de proyectos y compromisos profesionales, lo que pudo haber dificultado que pasaran tiempo juntos y se concentraran en su relación. La vida de un actor de renombre es una vorágine constante, mis chismosos. Entre rodajes que duran jornadas interminables, campañas publicitarias, entrevistas, eventos de alfombra roja y, por supuesto, la omnipresente necesidad de mantener activa su presencia en las redes sociales, el tiempo libre se convierte en un bien de lujo. Imaginemos a Kerem y Hande, dos jóvenes en la cima de sus carreras, intentando navegar esta locura mientras mantienen viva la chispa de su amor. No es una tarea fácil, ¿verdad? Otra teoría es que había diferencias irreconciliables entre ellos en cuanto a sus planes de futuro. Se rumoreaba que Hande quería formar una familia y tener hijos, mientras que Kerem no estaba listo para dar ese paso. Esta diferencia de prioridades pudo haber generado tensiones y conflictos en la relación. Hande, con su belleza deslumbrante y su carisma arrollador, siempre ha proyectado una imagen de mujer familiar. En diversas entrevistas ha expresado su deseo de convertirse en madre y construir un hogar lleno de amor. Por otro lado, Kerem, un hombre con una energía inagotable y una ambición desbordante, parece estar enfocado en consolidar su carrera a nivel internacional. El actor ha manifestado su interés en explorar nuevos horizontes, participar en proyectos cinematográficos fuera de Turquía y expandir su marca personal a nivel global. Esta divergencia de metas, aunque comprensible, pudo haber sido un factor determinante en su separación. También se habló de posibles infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se confirmaron estos rumores. Algunos medios publicaron fotografías de Kerem con otras mujeres,
mientras que otros aseguraban que Ande había sido vista en compañía de otros hombres. Sin embargo, ninguna de estas informaciones fue verificada, por lo que es mejor tomarlas con pinzas. Ya saben cómo son los medios, mis amores. Les encanta inventar historias y sacar conclusiones precipitadas con tal de conseguir un titular jugoso. Es importante recordar que la fama tiene un precio, y uno de ellos es la constante invasión a la privacidad. Cualquier interacción casual con otra persona puede ser malinterpretada y convertida en un escándalo de infidelidad. Por eso es crucial mantener la objetividad y no dejarse llevar por los rumores sin fundamento. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, la ruptura entre Kerem y Ande fue un golpe duro para ambos. Ambos se mostraron tristes y desilusionados tras la separación, y necesitaron tiempo para recuperarse y seguir adelante con sus vidas. La confirmación oficial de su ruptura llegó a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales, un texto breve y conciso en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Sin embargo, detrás de esas palabras medidas se podía percibir la tristeza y el dolor de una relación que había llegado a su fin. Los meses siguientes fueron difíciles para ambos. Se les vio demacrados y ausentes en eventos públicos. La prensa rosa se encargó de seguir cada uno de sus movimientos, buscando señales de reconciliación o nuevas relaciones. Y ahora, después de un tiempo de duelo y recuperación, parece que Kerem Bürsin podría haber encontrado de nuevo el amor. Los rumores sobre una nueva relación han estado circulando en las últimas semanas, y cada vez hay más indicios que apuntan a que podría ser cierto. Prepárense, mis chismosos, porque aquí viene lo bueno. La afortunada que podría haber conquistado el corazón de Kerem es Melis Sezen. Sí, la talentosa y hermosa actriz que ha protagonizado series como Sadakatsiz y Gulcemal. Melis es una de las actrices más prometedoras de Turquía, con una gran trayectoria y un talento innegable. Además es una mujer muy atractiva, con una personalidad encantadora y un gran sentido del humor. Melis Sezen ha logrado consolidarse como una de las actrices más versátiles y solicitadas de la industria turca. Su belleza natural y su carisma en pantalla la han convertido en una de las favoritas del público. Además de su talento actoral, Melis es una mujer comprometida con causas sociales y defensora de los derechos de los animales. Su personalidad auténtica y su cercanía con sus fans la han convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes turcas. Los rumores sobre la relación entre Kerem y Melis comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varias ocasiones. Primero fueron fotografiados cenando en un restaurante en Estambul, y aunque intentaron pasar desapercibidos, los paparazzi lograron captarlos. Luego fueron vistos juntos en un festival de cine en Italia, donde se mostraron muy cálidos y afectuosos el uno con el otro. La primera vez que se les vio juntos fue en un restaurante de lujo en el barrio de Nianta, conocido por ser un punto de encuentro de celebridades y figuras del mundo del espectáculo. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar algunas imágenes de la pareja disfrutando de una cena íntima. Aunque ambos intentaron mantener la discreción, las fotos no tardaron en circular por las redes sociales y encender las alarmas entre los fans. La segunda ocasión fue en el Festival de Cine de Venecia, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo. Kerem y Melis coincidieron en la alfombra roja y fueron vistos conversando animadamente en varias ocasiones. Algunos testigos aseguraron que la pareja se mostraba muy cariñosa y que había una química evidente entre ellos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una fotografía que publicó Melis en su cuenta de Instagram. En la foto se la veía disfrutando de un día en la playa, y aunque no revelaba quién la había tomado, muchos fans notaron que el paisaje era muy similar a un lugar que Kerem había visitado recientemente. Además, algunos notaron un brazalete que llevaba Melis que parecía ser el mismo que Kerem había lucido en una foto anterior. ¡Ay, mis chismosos, qué observadores que son! Ustedes no dejan pasar ni un detalle. Esa foto de Melis en la playa fue la chispa que encendió el fuego de los rumores. Los fans se pusieron manos a la obra y comenzaron a investigar a fondo. Compararon las fotos de Melis con las de Kerem y llegaron a la conclusión de que ambos se encontraban en el mismo lugar. El brazalete fue la prueba definitiva. Un accesorio idéntico que ambos habían lucido en diferentes ocasiones. ¡Bingo! Por supuesto, ninguna de estas pruebas es concluyente y podría tratarse de simples coincidencias. Pero la verdad es que hay demasiadas señales que apuntan a que podría haber algo más que una simple amistad entre Kerem y Melis. Es que cuando el río suena,
Agua lleva, mis amores. Uno puede intentar negar lo evidente, pero las señales están ahí, gritando a los cuatro vientos que entre Kerem y Melis hay algo más que una simple amistad. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán en confirmarlo? Además, hay que tener en cuenta que ambos comparten muchos intereses en común. Ambos son actores, ambos son apasionados por el cine y el teatro, y ambos tienen un gran sentido del humor. Además, ambos son personas muy inteligentes y cultas, con una gran visión del mundo. La compatibilidad es un factor clave en cualquier relación. Cuando dos personas comparten intereses y valores similares, la conexión se fortalece y la relación tiene más posibilidades de prosperar. Kerem y Melis parecen tener mucho en común. Ambos son actores apasionados por su trabajo, ambos disfrutan del cine y el teatro, y ambos tienen un sentido del humor agudo y sarcástico. Además, ambos son personas inteligentes y cultas, con una visión del mundo amplia y perspicaz. Esta compatibilidad intelectual y emocional podría ser el ingrediente secreto que los une. Si realmente están juntos, creo que podrían formar una pareja muy sólida y duradera. Tienen muchas cosas en común, se entienden y se complementan muy bien. Además, ambos son personas muy exitosas en sus carreras, por lo que podrían apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Una relación entre dos personas exitosas puede ser un desafío, pero también puede ser una fuente de inspiración y apoyo mutuo. Kerem y Melis son dos figuras destacadas en la industria del entretenimiento turco. Ambos tienen carreras sólidas y prometedoras. Si están juntos, podrían apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrar sus éxitos y superar los obstáculos que se presenten en el camino. Por supuesto, solo el tiempo dirá si los rumores son ciertos y si Kerem y Melis realmente están juntos. Pero, mientras tanto, podemos seguir especulando y disfrutando del chisme como nos gusta. Y yo, mis chismosos, estaré aquí para mantenerlos informados de cada detalle. No se pierdan mis próximos vídeos, porque prometo traerles todas las novedades sobre este romance. Ahora bien, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o Melis, todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que están juntos, ni podemos saber qué tipo de relación tienen. Es posible que sean solo amigos, o que estén empezando a conocerse y a ver qué pasa. Es fundamental mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones. Hasta que Kerem o Melis no confirmen su relación, todo lo que estamos diciendo son solo conjeturas. Es posible que sean solo amigos, que estén empezando a conocerse o que simplemente estén disfrutando de la atención mediática. En cualquier caso, creo que es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan pública su relación si no están listos para hacerlo. Recordemos que ambos son figuras públicas, pero también son personas con sentimientos y emociones, y tienen derecho a vivir sus vidas privadas como quieran. La presión mediática puede ser abrumadora. Es importante recordar que Kerem y Melis son personas con sentimientos y emociones, y tienen derecho a vivir sus vidas privadas como quieran. Presionarlos para que hagan pública su relación podría ser contraproducente y dañar su privacidad. Además, es importante no comparar a Melis con Hande. Ambas son mujeres hermosas y talentosas, pero son personas diferentes, con personalidades y estilos distintos. No hay necesidad de enfrentarlas ni de crear rivalidades donde no las hay. Cada mujer tiene su encanto y su belleza única. No hay necesidad de comparar a Melis con Hande ni de crear rivalidades inexistentes. Ambas son mujeres hermosas y talentosas, con personalidades y estilos distintos. Cada una tiene su propio encanto y su propia belleza. En definitiva, lo que quiero decir es que si Kerem y Melis están juntos, me alegro mucho por ellos. Les deseo lo mejor y espero que sean muy felices. Y si no están juntos, también les deseo lo mejor y espero que encuentren el amor donde menos lo esperan. El amor es lo más importante, mis amores. Ya sea entre Kerem y Melis, entre ustedes y sus parejas, o entre ustedes y sus amigos y familiares. El amor es lo que le da sentido a la vida. Y hablando de amor, creo que es importante recordar que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y con las personas más inesperadas. A veces, nos aferramos a una idea preconcebida de lo que debería ser nuestra pareja ideal, y nos cerramos a la posibilidad de encontrar el amor con alguien que no encaja con ese molde. El amor no entiende de moldes ni de estereotipos. A veces el amor surge en los lugares más inesperados y con las personas más inesperadas.
Nos aferramos a una idea preconcebida de lo que debería ser nuestra pareja ideal y nos cerramos a la posibilidad de encontrar el amor con alguien que no encaja con ese molde. Pero el amor es mucho más complejo y misterioso que eso. Pero la verdad es que el amor es mucho más complejo y misterioso que eso. A veces nos enamoramos de personas que son completamente diferentes a nosotros o que vienen de mundos distintos. Y a veces el amor surge de una simple amistad o de una conexión inesperada. El amor es un misterio que vale la pena descubrir. A veces nos enamoramos de personas que son completamente diferentes a nosotros o que vienen de mundos distintos. Y a veces el amor surge de una simple amistad o de una conexión inesperada. El amor es un misterio que vale la pena descubrir. Por eso creo que es importante mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir el amor, sin importar de dónde venga o cómo se manifieste. Porque al final del día, el amor es lo más importante que tenemos en la vida. Abran sus corazones al amor, mis chismosos. No se cierren a la posibilidad de encontrar el amor, sin importar de dónde venga o cómo se manifieste. Porque al final del día, el amor es lo más importante que tenemos en la vida. Así que ya saben, mis chismosos favoritos, no se cierren a la posibilidad de encontrar el amor, y no juzguen a los demás por sus elecciones amorosas. Dejen que el amor fluya libremente y disfruten de cada momento, porque la vida es demasiado corta para perder el tiempo con prejuicios y limitaciones. Vivan el amor intensamente, mis amores. No se cierren a la posibilidad de encontrar el amor y no juzguen